comunicación que nos acompañan. Muchísimas gracias por su valiosa presencia. Saludo también a mis colegas consejeras, consejeros, a la secretaria, al secretario. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. En Tlaxcala hay 94 comunidades que eligen a su autoridad por usos y costumbres. Esto significa que cada población determina cómo elige a su presidente o presidenta de comunidad y cuánto tiempo dura en el cargo. El ITE no interviene en estas formas de organización. Sin embargo, si una comunidad nos solicita apoyo para preparar su logística o asesoría en temas jurídicos o técnicos, lo hacemos. Como ustedes saben, el Tribunal Electoral de Tlaxcala nos ha ordenado consultar a estas 94 comunidades sobre cómo quieren que les apoyemos en este tipo de elecciones. Como recordarán, el ITE tiene un reglamento de asistencia técnica, jurídica y logística a las comunidades que realizan elecciones de presidentes de comunidad por el sistema de usos y costumbres, el cual fue reformado el 17 de septiembre de 2020. Sin embargo, este fue impugnado por diversos actores. Permítanme referir algunos antecedentes para ponernos en contexto. Con fechas 12 de octubre y 14 de octubre de 2020, los presidentes de la comunidad náhuatl de Guadalupe, Ixcotla, Chautempan, autoridades y ex autoridades comunitarias, así como la comunidad náhuatl de San Felipe Pauteco, municipio de Contla de Pampamatzi, promovieron juicios de protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía que se radicaron con los números de expediente TED-JDC-030-2020 y TED-JDC-32-2020 para inconformarse con la reforma que hicimos a este acuerdo. El 31 de marzo de 2021, el Tribunal Electoral de Tlaxcala dictó una sentencia en la que nos ordena al ITE revocar parcialmente el acuerdo mencionado, en este caso en esencia el reglamento, por no haber consultado previamente a las comunidades al respecto. Además, nos dio 120 días naturales para elaborar un calendario detallado sobre las etapas para implementar esta consulta a las comunidades, así como las medidas preparatorias para determinar cómo se haría este ejercicio. En virtud de lo anterior, el ITE ha realizado una serie de actividades para dar cumplimiento a las sentencias. El 30 de abril de 2022 se aprobó el acuerdo ITE-CG31-2022, por el que se expidió el protocolo para el proceso de consulta previa, libre e informada a las comunidades que nombren a sus autoridades conforme a sus usos y costumbres y a las indígenas en el estado de Tlaxcala, respecto del reglamento de asistencia técnica, jurídica y logística a las comunidades que realizan elecciones de presidencias de comunidad por el sistema de usos y costumbres, que fue modificado hace unos días en sus plazos. También se creó la Comisión Temporal de Consulta. Se llevó a cabo la firma de convenios de colaboración con la Secretaría de Bienestar de Tlaxcala, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, como órgano técnico, garante y coadyuvante para colaborar con el ITE en esta inédita actividad. Ya aprobamos un protocolo sanitario y un manual operativo para el desarrollo de las reuniones o encuentros entre los actores de la consulta. Este ejercicio será el primero en su tipo en el estado de Tlaxcala. Se trata de un ejercicio muy complejo, dada la alta politización que caracteriza nuestro estado y la diversidad y las particularidades que existen en las formas de organización política de las comunidades que no eligen a su presidencia de comunidad por voto libre y secreto. Por ello, el Instituto se ha estado preparando de manera muy meticulosa para atender esta orden del Tribunal Electoral de Tlaxcala, la cual llevaremos a cabo de manera colaborativa con las instituciones que se encuentran representadas este día y con quienes ya referí que firmamos convenios de colaboración. Los derechos de las comunidades y pueblos indígenas están plenamente reconocidos y tutelados por un amplio catálogo de normas que prevén la celebración de consultas en cuanto a aquellas decisiones que les afectan de forma directa. Por ello creemos que este ejercicio inaugurará una nueva forma de interacción entre autoridades y comunidades, a la vez que coadyuvará a su visibilización y a la valoración de estos sistemas de organización política que son peculiares en nuestro país. Esta consulta que nos ha ordenado el Tribunal Electoral de Tlaxcala tiene el propósito de escuchar a las comunidades y de incorporar sus opiniones en la medida de lo posible a la forma en que nosotros apoyamos a sus elecciones. Por ello dialogaremos de manera exhaustiva, seremos profesionales y respetuosos. Sin embargo, debe quedar claro que las elecciones son de las comunidades y que nuestro papel es solo colaborar como lo decidan sus propios habitantes. Por ello
respeto del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones a estas formas de organización. Estamos listas en la institución para escucharles. Valoro su presencia. Gracias a todas y todos. Gracias, Presidenta. Cedo el uso de la voz al licenciado Hermenegildo Neria Carreño. Muy buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan. En el suscrito voy a permitirme referir algunos antecedentes para ponernos en contexto de lo que es esta consulta que vamos a llevar a cabo en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. En primer término, todo deriva con fecha 17 de septiembre del 2020, mediante acuerdo IT-CG 31/2020, el Pleno del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones reformó el reglamento de asistencia técnica, jurídica y logística a las comunidades que realizan elecciones de presidente de comunidad por el sistema de usos y costumbres. En esta reforma, principalmente se tocaron 3 puntos esenciales. La primera, se estableció un lenguaje incluyente en el reglamento. La segunda fue que se estableció una participación de las mujeres en condiciones de igualdad y libres de violencia en las elecciones de presidencia de comunidad por usos y costumbres. Para tal efecto se reformó el artículo 4, párrafo 2. Y la siguiente reforma, el otro punto medular, el tercero y último, fue que el artículo 13, fracción tercera, se adicionó una fracción tercera. En este artículo 13 principalmente establece la facultad de quienes pueden solicitar la presencia del personal del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en las elecciones por usos y costumbres. Y aquí en esta fracción tercera se estableció como facultad del presidente municipal siempre y cuando acompañe el acta de asamblea correspondiente. Con posterioridad, con fecha 12 de octubre del 2020 y 14 de octubre del 2020 respectivamente, los presidentes de comunidad de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chautempan, y el presidente de comunidad de San Felipe Cuauhteco, del municipio de Conta de Juancoamatzi, inconformes con la modificación a dicho reglamento, promovieron ante el Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala un medio de impugnación que se radicó a través del juicio TJDC 30/2020. El tribunal, con posterioridad, mediante auto de fecha 5 de noviembre de 2020, sobreseyó este juicio de protección de los derechos políticos de los ciudadanos, porque fue promovido de manera extemporánea, fue presentado de manera extemporánea la demanda. Consecuentemente, los inconformes con dicha determinación, los actores acuden a la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para inconformarse con esta determinación que declaró sobreseído su juicio inicial. Y aquí se radicó un juicio, el juicio 212/2020. Con fecha 30 de diciembre de 2020, la Sala Regional dicta la resolución correspondiente y ordena al Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala conocer nuevamente de dicho juicio, dictando para tal efecto algunos lineamientos. En consecuencia, el Tribunal Electoral, con fecha 31 de marzo del 2021, da cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional y ordena revocar parcialmente el acuerdo que en un primer momento fue emitido por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, revocando solamente los artículos que habían sido reformados. Nuevamente, inconformes con esta determinación, con lo resuelto por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala, los actores promueven nuevamente ante la Sala Regional de la Ciudad de México un nuevo juicio, y este se radica con el número 808 y 809 del 2021. Con fecha 2 de diciembre, la Sala Regional resuelve nuevamente esta inconformidad de estos juicios y revoca parcialmente la sentencia que en un primer momento había sido emitida por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala. Dicta lineamientos para que resuelva nuevamente el Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala y le da un plazo de 10 días para que resuelva este juicio. Con fecha 17 de septiembre, el Tribunal del año 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a dicha sentencia, revoca el acuerdo que en un primer momento había sido impugnado, que fue el acuerdo IT-CG 31/2020, y legalmente lo declara sin efectos. Lo declara sin efectos
y le ordena al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones que que todas vez que estas reformas no fueron consultadas previamente a las comunidades que realizan su sistema de elecciones por sus costumbres, le declara que nos mandata que debemos de consultar estas comunidades. Y nos da un plazo de un término de 120 días naturales para realizar las medidas preparatorias para realizar la consulta a las comunidades. ¿Cuál es la finalidad? Brevemente son los antecedentes de la consulta que ahora nos ocupa. ¿Cuál es la finalidad de la consulta? Bueno, pues nosotros como Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en atención a un mandato de la autoridad jurisdiccional, vamos a recibir de las comunidades que nombran a su titular de presidencia de comunidad a través del sistema de sus sistemas normativos internos o también denominados usos y costumbres, así como de las comunidades indígenas en el estado de Tlaxcala, sus posicionamientos, sus posturas y opiniones sobre las diferentes temáticas referentes a las normas, criterios y principios que conformarán el reglamento de asistencia técnica, jurídica y logística, tomando en cuenta las opiniones vertidas. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Hermenegildo Neria Carreño. Ahora cedo el uso de la palabra a la licenciada Janet Cervantes Aguazzi, consejera electoral. Gracias. Buen día a todas y a todos. Pues propiamente yo voy a comenzar a hablar de lo que es ya la consulta. Y pues bueno, la consulta se rige por principios rectores, entre los que destacan la libre determinación, que es un derecho que tienen los pueblos indígenas para determinar libremente sus formas de gobierno y su organización social, económica, política, jurídica, cultural, etc. Otro principio rector es la participación, y este es uno de los principios torales de la consulta, ya que los pueblos indígenas tienen el derecho de participar en asuntos específicos que afecten o sean susceptibles de afectar sus derechos colectivos. Otro principio rector es la interculturalidad, y es el diálogo e interacción entre las diferentes comunidades y culturas en un marco de respeto y equidad. Otro principio rector muy importante es la igualdad entre hombres y mujeres, ya que debe incluirse un enfoque de igualdad que permita el ejercicio de los derechos y la participación de las mujeres indígenas. Y creo que no menos importante es el principio rector de la transparencia, ya que todos los actos, documentos e información generada en el proceso de consulta serán de libre acceso a las comunidades. También la consulta que se está realizando cumple con parámetros que ya en su momento estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos parámetros son que debe ser previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe. Para el desarrollo de este proceso de consulta contamos con las siguientes partes. Por un lado están los sujetos de consulta, que por mandato de sentencia serán las 94 comunidades que eligen al titular de su presidencia de comunidad por el sistema de usos y costumbres. Adicionalmente, se tomará en cuenta si alguna comunidad indígena en ejercicio de su derecho de autoadscripción solicita su participación. Por otro lado está la autoridad responsable, que es el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. A través de sus diferentes órganos y áreas, será la autoridad justamente responsable que se encargue de llevar a cabo la consulta en todas sus fases. También para el desarrollo de este proceso de consulta se cuenta con instancias de apoyo, entre las que destacan un órgano técnico, que es la Secretaría del Bienestar del Estado de Tlaxcala, que hoy nos acompaña, toda vez que es la institución estatal encargada de atender la política pública sobre pueblos y comunidades indígenas. También contamos con un órgano garante, que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala, dado que es el organismo encargado de la protección de los derechos humanos en la entidad. También contamos con un órgano coadyuvante, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien realiza y apoya en las acciones que sean necesarias. Para llevar a cabo este proceso de consulta, se contemplaron 6 fases que serán ejecutadas en diferentes periodos. La primera fase es la fase de acuerdos previos, y el periodo en el cual se ejecutó fue de enero a abril de 2022, y bueno, consistió fundamentalmente en la recopilación de la información necesaria para la planeación y desarrollo del proceso de consulta. La siguiente fase es la fase operativa de acuerdos, y el periodo en el cual se desarrollará es de mayo a octubre de 2022. Justamente se está desarrollando esa fase en este momento, y pues en esta fase consiste fundamentalmente en actos de índole operativa que permitan
generar consenso con las comunidades a fin de poder llevar a cabo el resto de las fases de la consulta. Otra fase es la fase informativa, que se desarrollará en el periodo de noviembre a diciembre de 2022. Y pues bueno, en esta fase se dará a conocer la información a la población de las comunidades de forma sencilla y clara, estableciendo para esto canales de comunicación permanente entre las comunidades y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Una fase más que se contempla en este proceso de consulta es la fase deliberativa y se llevará a cabo en el periodo de enero a febrero de 2023. Y esta fase consiste en el espacio que tendrán las comunidades para que debatan internamente sobre los ejes temáticos en materia de la consulta. Una fase más es la fase consultiva y se desarrollará en el periodo de marzo a abril de 2023. Y en esta fase se recabarán los posicionamientos, opiniones o propuestas de las comunidades con relación a los ejes temáticos que serán materia de la consulta y que servirán de base para la posterior construcción de un proyecto de reglamento. Finalmente tenemos la fase de ejecución que se desarrollará en mayo de 2023. En esta fase se realizará el procesamiento de los resultados del proceso de consulta para su consideración en la elaboración final del proyecto de reglamento. Gracias. Gracias, consejera. Ahora cedo el uso de la palabra a la licenciada Yedith Martínez Pinillo. Gracias, muy buen día a todas y todos. Agradezco primero que nada su presencia el día de hoy. Pues prácticamente ya la consejera presidenta, mis colegas, el consejero Hermenegildo, la consejera Janet, pues han presentado, ¿no?, cuál es la finalidad, las acciones que ha llevado a cabo el instituto respecto de esta consulta previa, libre e informada a las 94 comunidades. Yo les voy a compartir en qué momento o en qué etapa nos encontramos en este momento en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Estamos en la fase operativa de acuerdos, es decir, estamos en este momento generando los acercamientos con las comunidades. En la primera etapa, que fue la fase de acuerdos previos, hicimos llegar comunicaciones por escrito a las 94 comunidades informándoles respecto de la realización de esta consulta. Asimismo, les compartimos material informativo y les hacíamos una serie de preguntas para conocer un poco más a las comunidades respecto de cuáles se consideraban indígenas, si requerían que nosotros les proporcionáramos material en alguna lengua, si requerían también de traductores, ¿no? Hemos recibido respuestas de estas comunidades. También les preguntábamos si era su interés participar en esta consulta y bueno, recibimos respuestas diversas desde quienes nos decían que no, quienes nos decían que sí. Y con esta información, ahora en esta segunda fase operativa de acuerdos, pues justo estamos generando esos acercamientos con estas comunidades. Compartirles que en esos acercamientos que hemos tenido, pues la realidad es que hay confusión en las comunidades porque muchas de ellas nos dicen, no, es que nosotros queremos seguir conservando nuestros usos y costumbres. Y justo creo que eso es importante dar a conocer, y que mejor a través de ustedes, pues que esa no es la finalidad de esta consulta. La finalidad de esta consulta tiene que ver con preguntarles a ellos respecto de un proyecto de reglamento de cómo el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones puede brindar la asistencia técnica, jurídica y logística en sus elecciones. En ese sentido, en el protocolo se establece una serie de ejes temáticos sobre los que estaremos consultando, que tiene que ver con la paridad de género, que tiene que ver con conocer cuál es el máximo órgano de la comunidad, que tiene que ver con quiénes podrán llevar a cabo la difusión de su convocatoria, cómo nosotros podemos brindarles esa asistencia técnica, jurídica y logística, y quiénes podrán coadyuvar, repito, para llevar a cabo la difusión de su convocatoria y qué autoridades pueden a nosotros, como Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, solicitarnos que les brindemos esa asistencia técnica, jurídica y logística, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones estará llevando a cabo con esta consulta. No es la finalidad cambiar de un sistema de usos y costumbres a un sistema de partidos. Creo que sí, eso sí es importante que pueda tener claro estas 94 comunidades. Pues en ese sentido nos encontramos en esta fase, ya lo comentaba la consejera Janet, esta fase contempla del mes de mayo al mes de octubre de 2022 y justo tendremos esos acercamientos con estas 94 comunidades que eligen a su autoridad por usos y costumbres. Sería mi comentario. Gracias. Gracias, consejera. Cedo el uso de la palabra a la maestra Estela Álvarez Corona, titular de Secretaría de Libertad. Muy buenos.
Buenos días a todas y todos los presentes. Los saludo con aprecio, agradezco la presencia de los medios de comunicación y quiero comenzar mi participación exponiendo el por qué se eligió a la Secretaría de Bienestar como órgano técnico en este proceso de consulta. Es preciso hacer de su conocimiento que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en su artículo 1, reconoce que el Estado de Tlaxcala tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos náhuatl y otomí, por lo que se reconocen los pueblos y comunidades indígenas y mediante dicho ordenamiento legal se garantiza el derecho a preservar su forma de vida y elevar el bienestar social de sus integrantes. Como es de su conocimiento, la Secretaría de Bienestar, de la cual se me ha encomendado el privilegio de ser su titular, es una dependencia centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, de nueva creación, que inició sus funciones el pasado 1 de enero con el objeto de contribuir mediante la implementación de acciones para el bienestar y desarrollo social de todos y cada uno de los ciudadanos tlaxcaltecas. Asimismo, entre las funciones que fueron conferidas a esta dependencia a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, instrumento jurídico que le dio la existencia a la misma, está el poder participar en los procesos y acciones encaminadas a la celebración de esquemas de consulta y participación en los que estén involucrados las comunidades, los pueblos indígenas y pueblos originarios de la entidad. Función que armoniza con lo establecido por el artículo 10, fracción 11, de la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura Indígena para el Estado de Tlaxcala, que establece como función del Ejecutivo, a través de la Dirección de Pueblos Indígenas, perteneciente al extinto Sistema Estatal de Promoción de Empleo y Desarrollo Comunitario del Poder Ejecutivo, el que es garantizar el derecho de participación política al reconocer y respetar a las autoridades o representantes comunitarios que sean elegidos por cada comunidad indígena de acuerdo a sus usos y a sus costumbres. En el mismo sentido, la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura Indígena para el Estado de Tlaxcala prevé la consulta a los pueblos indígenas por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, mediante procedimientos apropiados y a través de sus autoridades o representantes tradicionales para garantizar su participación en el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que desarrollen sus comunidades. Respecto a lo señalado con anterioridad, cabe precisar que la mencionada Dirección de Pueblos Indígenas fue transferida a la Secretaría que represento, mediante el punto número 3.3 del extracto del acta de la 23ª sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia de Atribuciones y Recursos de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha 31 de diciembre del año 2021, publicado en el periódico oficial extraordinario, de fecha 3 de enero del año en curso, por lo que actualmente nos encontramos trabajando en la elaboración de una propuesta de reforma a la citada ley, a fin de adecuar la normatividad a nuestra realidad administrativa. Tomando en consideración lo anterior, mediante oficio de fecha 15 de marzo del año en curso, la maestra Elizabeth Piedras Rodríguez, consejera presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, invitó a la Secretaría de Bienestar a fungir como órgano técnico en el proceso de consulta a las comunidades que eligen titular de la presidencia de comunidad por el sistema de usos y costumbres. Le agradezco muchísimo la invitación. Invitación que, más allá de ser atribuida a esta Secretaría por Ministerio de Ley, no dudamos en responder afirmativamente, pues con ello tenemos la oportunidad de darle voz al conjunto de ciudadanos a los que de manera lamentable históricamente no se les ha tomado en cuenta. Una vez confirmada nuestra participación en la referida consulta, se procedió a participar en las reuniones y mesas de trabajo, cuyo objetivo sería la planeación del referido mecanismo de participación, y de las mismas se decidió la celebración de un convenio de colaboración y coordinación
entre el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y la Secretaría de Bienestar que encabezo, a fin de pactar los compromisos de ejecución para la celebración de consulta. El referido convenio fue suscrito en fecha 7 de abril del presente año y su objetivo es el siguiente: establecer las bases generales y los mecanismos de colaboración entre el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y la Secretaría de Bienestar para el desarrollo del proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas del estado de Tlaxcala, respecto de la propuesta del Reglamento de Asistencia Técnica, Jurídica y Logística a las comunidades que realizan elecciones de presidentes de comunidad por sistema de usos y costumbres. Ahora bien, es importante compartir también con ustedes cuáles son las funciones que nosotros como Secretaría de Bienestar tenemos al ser un órgano técnico en este proceso. Coadyuvar, junto con la autoridad responsable y los sujetos de consulta, la modalidad, el procedimiento y la metodología culturalmente adecuada para llevar a cabo la consulta. Apoyar técnicamente con información jurídica, estadística y especializada sobre los pueblos y comunidades indígenas. Vigilar que la información que se genere en el proceso de consulta sea culturalmente adecuada, comprensible y libre de tecnicismos innecesarios. Verificar que se cumpla lo acordado en la fase de acuerdos previos a lo largo de todo el proceso de consulta y sugerir ajustes en caso de estimarlo necesario. Asesorar para la planeación, organización y realización de la consulta. Emitir opinión técnica por escrito en idioma español respecto de documentos fundatorios. Y por último, el acompañamiento en reuniones preparatorias con las y los funcionarios de comunidades. Ahora bien, en fechas próximas, como bien ya lo mencionaron, se vivirá en Tlaxcala un ejercicio democrático sin precedentes, que es la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas de nuestro estado, respecto del Reglamento de Asistencia Técnica, Jurídica y Logística a las comunidades que realizan elecciones de presidentes de comunidad por el sistema de usos y costumbres, lo cual es un deber irrenunciable, ineludible e intransferible del Estado. Es un derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas que adquiere eficacia a través del proceso de participación en la toma de decisiones. Por lo tanto, todos los que aquí nos reunimos debemos de colaborar de forma organizada, ya sea en nuestro carácter de órgano garante, coadyuvante o técnico, porque los pueblos indígenas tienen derecho a la participación plena y efectiva. Finalmente, estén seguros que la Secretaría de Bienestar, en su carácter de órgano técnico y en seguimiento a las políticas y principios que rigen a la administración que cabeza nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, garantizará el derecho a la consulta previa, libre e informada a las 94 comunidades del estado de Tlaxcala que se rigen por el sistema de usos y costumbres. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Cedo el uso de la palabra al licenciado Jaime Martínez Sánchez, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Vengo a fin de informar que justamente los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y participación. Me voy a permitir referirles que, si bien es cierto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos como órgano garante de estos está limitada para conocer de asuntos electorales, tal como lo establece su artículo 3 en el último párrafo. También es cierto que para nosotros es una preocupación garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. En el caso en específico de las 94 comunidades que se encuentran establecidas en el estado de Tlaxcala. Es por ello que en fecha 13 de abril, atendiendo al llamado de la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración justamente para
respecto a la propuesta de reglamento de asistencia técnica, jurídica y logística de las comunidades que realizan elecciones de presidentes de comunidad por el sistema de usos y costumbres, y en la cual se establecieron en 16 bases cláusulas por las cuales se establece la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Me voy a permitir resaltar entre ellas las siguientes. Es coadyuvar en la consulta como garante de derechos humanos a través del observador, implementar acciones para promover, proteger y supervisar el ejercicio de consulta de manera libre, previa e informada, proporcionar personal de acompañamiento y seguimiento oportuno al proceso de consulta y coadyuvar para solucionar incidencias y obstáculos que surjan durante el proceso de consulta. Facilitar información de derechos humanos a pueblos y comunidades indígenas y demás acciones para la ejecución del convenio. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de su reglamento interior, establece la figura del observador, cuya función primordial es la de inhibir y, en su caso, evitar, por parte de las y los servidores públicos estatales o municipales, posibles violaciones a los derechos humanos de las personas que intervienen o son requeridas en un operativo de diligencia o audiencia, en este caso en específico la consulta. Es por ello que a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en específico a través de la figura del observador, vamos a coadyuvar en esta causa del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y que además, con la intención de garantizar plenamente el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, para establecer las bases del reglamento de asistencia, y es por tanto que a través de un visitador adjunto y una defensora de derechos humanos que habla la lengua materna náhuatl, buscamos garantizar la participación de todos y cada uno de las comunidades y obviamente de los asistentes que en ella participen. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Bien, pues es de esta manera que hemos, las distintas voces que nos acompañan este día, presentado esta consulta. ¿Tienen ustedes alguna pregunta?